versículo 13 en adelante, encontramos uno de los relatos de la resurrección de Cristo preciosos. Dice Lucas 24:13, y he aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, bastante cerca de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, ya había resucitado Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta acá nomás en la lectura de la palabra de Dios. Estos discípulos estaban caminando a una aldea cercana de Jerusalén llamada Emaús, y dice que caminaban tristes, estaban tristes. Y cuando el Cristo se les aparece, ellos no lo reconocen. Estaban tristes, estaban ensimismados en su propio dolor. Y estaban tan metidos en ese dolor que no pudieron reconocer a su Señor. Estaban tristes porque su Señor había muerto, su Señor estaba allí vivo, pero ellos no lo podían ver. Y entonces Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Y ellos le responden que estaban tristes porque Jesús había sido asesinado, crucificado, y entonces
todos sus sueños, todos los sueños, todas las expectativas que ellos tenían puestas en Jesús, lo que soñaban para el futuro de sus vidas, todo eso se había muerto junto con Jesús. La segunda causa de la tristeza era que ellos sentían que el proceso era irreversible. Dice, hace ya 3 días que esto ha acontecido, es decir, hace 3 días que está muerto. Por lo tanto, ya todo es irreversible, es imposible. Y la tercera razón de la tristeza de ellos era que todo había terminado, todo había llegado a su fin. Lo interesante, lo paradójico de la tristeza de ellos era que era que mientras ellos creían que Jesús estaba en una tumba, Jesús estaba caminando junto a ellos y en realidad eran ellos los que tenían enterrados sus mejores sueños, sus anhelos, sus expectativas, y los tenían enterrados en las tumbas de lo imposible, en las tumbas de lo irreversible, en la tumba de lo que ha llegado a su fin, de lo que se terminó. Jesús había vaciado su tumba, pero ellos no habían vaciado las tumbas en las que enterraron sus esperanzas. Tal vez en esta mañana, querido, querida, vos estás igual. Estás caminando con Jesús, pero te sentís triste, porque algo en tu vida no fue como esperabas. Estás caminando con Jesús, pero la tumba de los imposibles ha sepultado tus mejores sueños. El llamado de Dios para tu vida, lo que Dios pensó para vos, aquello que un día Dios te prometió, aquello que Dios un día te comunicó, y ahora te invade una resignación y una tristeza. Cada tanto pensás en ese sueño, cada tanto pensás en ese anhelo, en esa visión que Dios te dio, en ese proyecto, y como a un muerto lo recordás, y como con tu pensamiento es como si le llevaras una flor a un muerto, como algo que pasó. Está enterrado. Y aceptaste esa imposibilidad, esa enfermedad, aceptaste esa limitación, ese problema en tu matrimonio, esa dificultad en tu familia, y aquello otro dijiste en tu corazón, ya está, se terminó, llegó a su punto final, es imposible, irreversible. Pero hoy es domingo de resurrección, hoy te anuncio, Jesucristo ha resucitado. Si los sueños eran tuyos y se murieron, gloria a Dios, que estén bien muertos y enterrados. Aceptalo de una vez por todas, porque la voluntad de Dios, que no era ese sueño, porque el sueño era tuyo y no de Dios, la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. En lugar de resignarte, gozate de que eso no funcionó. Pero si el sueño era de Dios, y de esto quiero hablar hoy, entonces el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice San Pablo, opera en nosotros, opera en los que creen. Y quiere operar en esta mañana en tu vida para que veas cómo los sueños de Dios se cumplen en vos, cómo su visión se hace realidad, cómo no se demora más, sino que, como dice el profeta, viene la visión de Dios a su cumplimiento y viene pronto. En esta mañana te declaro, Jesucristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, es que los sueños de Dios resucitan en esta mañana también en tu vida. Por favor, vacía tus tumbas, porque la tumba de Cristo ya está vacía. Vacía la tumba de los sueños de Dios, vacía la tumba de los imposibles, de las limitaciones, de lo irreversible, del punto final. El mismo poder que resucitó a Cristo opera en vos. Por eso en esta mañana quiero compartirte 2 pensamientos principales. Vacía tu tumba y experimenta la resurrección de Dios, de los sueños de Dios para tu vida. Hace unos días atrás, un par de semanas,
fui a ministrar al retiro de pastores de comunidad cristiana, pastores desde la Patagonia hasta Bolivia. Allí conocí al pastor Luis de la Puente, un pastor de La Rioja. Y él se acercó a mí para darme testimonio de lo que había sucedido con ese libro que yo escribí hace un tiempo atrás que se llama Dios soñó contigo. Él me contó que su nuera, Samantha, estaba muy enferma, en situación terminal, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, y en una de las visitas que este pastor le hizo a su nuera para orar por ella, el pastor se encontró con que ella tenía este libro, Dios soñó contigo, que se lo habían regalado. No sé quién de ustedes se lo regaló el libro, pero quiero que si vos fuiste esa persona y sabés quién es Samantha, quiero que tu fe se estimule y tu corazón se llene de satisfacción, porque lo que voy a contar es todo fruto tuyo que acercaste ese libro. Entonces, este hombre, este pastor, al ver el libro que tenía su nuera allí en estado terminal en el hospital, y al leer su título, Dios soñó contigo, dice que miró al cielo y le pidió a Dios por la sanidad milagrosa de su nuera y le dijo a Dios, Señor, vos también soñaste con Samantha, sanala para que cumpla tu sueño porque todavía no lo ha cumplido. Y este pastor Luis me dijo, y mi Dios me concedió las peticiones de mi corazón. No solo que Dios la sanó milagrosamente, sino que ahora Samantha está trabajando con su esposo Alejandro, el hijo de Luis, y con sus nietas Valentina y Luna, en una obra en Quimili, en Santiago del Estero, como pastores de esa obra, cumpliendo el sueño de Dios para sus vidas. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Pero el testimonio no termina allí, porque este pastor Luis de La Rioja, él está sirviendo en Los Sauces, en el noroeste de La Rioja, dice que después de ver eso, llegó allí a su congregación en Los Sauces, suspendió todo lo que estaban haciendo como iglesia, agarró el libro, lo fotocopió, se lo repartió a todos los creyentes y los hermanitos de allí, gente muy sencilla, muy humilde, y especialmente los jóvenes de esa congregación, creyeron que Dios había soñado con ellos y empezaron a abrir congregaciones en toda aquella región. Y están jovencitos, llevó a ese retiro de pastores, llevó dos chicos que eran casi adolescentes de 18 o 20 años que están pastoreando 2 congregaciones incipientes. Porque Dios también soñó con ellos. Dale otro aplauso al Señor en esta mañana. Todo por creer que alguien no se iba a morir sin cumplir los sueños de Dios para su vida. El poder de la resurrección da vida a los sueños de Dios para tu vida. Y si lo crees, y en esta mañana te determinás a dejarte guiar por Él, vos tampoco vas a morirte sin que el sueño de Dios para tu vida se cumpla. Por favor, en esta mañana vacía la tumba de tu sueño, de tu anhelo, de eso que quedó truncado, de eso que quedó inconcluso, de eso que vos en resignación ya le firmaste certificado de defunción. Si es de Dios, vos no te vas a morir sin que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Quiero compartirte un segundo pensamiento, pero antes quiero que te pongas de pie y que afirmemos este primero cantando una canción que precisamente dice esto, que dice que yo no me voy a morir sin que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Sí, mi Dios es fiel para cumplir toda palabra dicha a mí. Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Sí, mi Dios es fiel para cumplir
toda promesa hecha a mí. Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. No moriré hasta que Dios no los cumpla en mí. Todos los sueños que Dios mismo soñó para mí. Quiero vivir en santidad y adoración, pues es de Él, solo de Él es mi corazón. Allí, cerrá tus ojitos, levantá tus manos al cielo. Aquello a lo cual le firmaste certificado de defunción, aquello que catalogaste de imposible, aquello que dijiste es irreversible, aquella situación que declaraste que tenía punto final, que había llegado ya a su fin, pero que vos sabés que es de Dios para tu vida. Ahora sacala de la tumba. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice San Pablo en Efesios capítulo 1, se activa en los que creen. Por el poder de la resurrección, yo declaro ahora que resucitan los sueños muertos, que resucitan los sueños de Dios, que resucitan los planes de Dios, resucitan las determinaciones de Dios para nuestra vida. Nuestra incredulidad no va a abortar lo que Dios quiere hacer nacer, lo que Dios quiere hacer realidad en nuestra vida. Reprendo ahora la incredulidad en nosotros, la echamos fuera de nuestras vidas, echamos fuera la resignación. Nos despojamos de la tristeza como si Dios fuera un Dios muerto, como si Jesús no estuviera vivo. Ahora nuestro corazón empieza a arder como el corazón de aquellos discípulos camino a Emaús, sabiendo que el que vive, que el que ha resucitado, camina con nosotros. Y que si Él venció el pecado, la muerte y el poder de Satanás, ¿cómo no vencerá cualquier obstáculo en nuestras vidas? Ahora le ordeno a tus sueños, le ordeno a eso que quedó trunco, le ordeno a eso que declaraste que tenía su punto final, le ordeno en el nombre de Jesús, sal de tu tumba, sal fuera, resucita en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque vos sos fiel. Ninguna de tus palabras, ninguna de tus promesas, nada de lo que planeaste para nosotros cae a tierra. Si tú determinas, ¿quién lo impedirá? Solo nosotros podemos abortar como los paisanos de Jesús en Nazaret, que a causa de su falta de fe no pudieron ver milagros. Pero ni las circunstancias ni las otras personas podrán detener lo que tú has determinado y nosotros hemos creído. Por eso ahora, Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el que ha resucitado y vive, es que declaramos que nuestros sueños, los sueños tuyos, los planes tuyos para nuestras vidas, han resucitado y están vivos, y están vivos, y están vivos, y tu fidelidad hará que se concrete. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Toma tu asiento. Hace una semana atrás fui con mi hijo menor, con Ezequiel, al cine a ver una película que se basa en la mitología griega. Gira alrededor de Crono, o Cronos,
cualquiera de las dos formas está correcta, el Dios del tiempo humano, un Dios cruel en la mitología griega, ¿no? Sabemos que hay un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo demás son dioses con minúsculas fabricados por los hombres. Pero digo, en la mitología griega, el Dios Cronos es el Dios del tiempo humano y es un Dios cruel y caótico. Se lo representa siempre en los libros, en las imágenes, con una hoz o con una guadaña con la cual Crono castró a su padre Urano. Urano significa el cielo. Así que también se lo conoció a Crono como el castrador o el cortador. El tiempo humano, el paso del tiempo, pretende castrar, pretende cortar los proyectos del cielo para tu vida, cortar tus realidades. Cuando vos le crees al Dios verdadero, todo va bien. Cuando vos crees en este Dios fiel, todo va bien, hasta que empieza a pasar tiempo. Y entonces el paso del tiempo empieza a meterte duda, incomodidad. Y cuando el tiempo sigue pasando y eso que esperabas no se termina de concretar, castra tus proyectos, corta tus esperanzas. Crono. De allí viene nuestra palabra crónico o crónica. Es decir, cuando pasa el tiempo y una enfermedad permanece, se dice es una enfermedad crónica. Porque el paso del tiempo hace crónica una enfermedad. El paso del crono, el paso del tiempo, hace crónica la situación familiar negativa. Y los que atienden familias dicen, esta situación es crónica ya, esta disfuncionalidad familiar es crónica. El paso del tiempo, y cuando no hay respuestas en las personas y aún en las autoridades, hace crónica la carencia económica en una persona, en una familia, en una población, hace crónica la pobreza. Decimos, este elemento de la pobreza es estructural y crónico. El paso del tiempo es cruel y trabaja poniendo duda e incredulidad en nosotros al no ver lo que esperábamos. Así les pasó a los discípulos camino a Emaús. El paso del tiempo cronificó la tristeza en ellos. Cuando el Jesús resucitado les pregunta por qué estaban tristes, ellos le explican y le dicen que estaban tristes porque Jesús había muerto, y dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Claro, 3 días para esperar un milagro en tu vida por ahí no es mucho, pero para que un muerto se levante 3 días ya está en estado de descomposición. Pero ante la crueldad del crono, que quiere sumirte en el caos, que quiere sumirte en desilusión, en tristeza, nosotros en esta mañana declaramos que Jesucristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, Él es fiel. Sí, créelo de todo tu corazón. Dios es fiel. Si la muerte no pudo vencerlo, ¿qué cosa será difícil para Él? Su muerte y su resurrección trajeron redención a toda nuestra vida y a toda la realidad de nuestra vida. Y también Él trajo, con su redención, redimió el tiempo, quebrando el poder y la crueldad del crono.
El paso del tiempo en eso que fue negativo en tu vida es lo que te ha sumido en tristeza, en resignación. Pero quiero afirmar en esta mañana que los 3 días que para los discípulos fueron causa de tristeza crónica, fue el tiempo necesario para que el poder sin límites de Dios se manifestara y su gloria se expresara. Porque 3 días tardó en resucitarlo. Para todos, los 3 días eran la confirmación de la derrota, de la muerte, de la tristeza, del fracaso, de lo imposible. Pero para nuestro Señor Jesucristo, 3 días fueron los días en que el Padre preparó la victoria más extraordinaria, el triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Fueron los días necesarios, cuando uno sigue leyendo el Nuevo Testamento, fueron los días necesarios para que Jesús descendiera, dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra, para, dice San Pablo, llevar cautiva la cautividad y tener las llaves, la victoria de la muerte y del Hades. Antes de su crucifixión y de su tumba vacía, el paso del tiempo sin respuestas era estar condenados a la tristeza crónica. Pero desde el momento en que Jesucristo el Señor, como dice Colosenses capítulo 2, el Señor anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, y la quitó de en medio, y la clavó en la cruz del Calvario, y despojó a los principados y a las potestades de las tinieblas, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dice la palabra, a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, en el cual fuimos, dice, también redimidos con Él, mediante la fe de Dios que le levantó de los muertos. Y con eso terminó definitivamente con la crueldad de lo crónico. Terminó definitivamente con el dolor de lo imposible. Por eso Él en esta mañana, Él te redime, te libera de la desesperanza, de la tristeza, de la crueldad, de lo insuperable. Lo hace con vos que sentís que la vida ha castrado el cielo en tu vida, la voluntad de Dios, lo celestial, que ha cortado la bendición. La resurrección de Cristo es la garantía de que nada de lo que el diablo ha querido hacer en tu contra podrá permanecer, porque todas las cosas que estaban en ese acta y que eran contrarias para tu vida, Cristo las clavó en la cruz del Calvario. Y es la certeza absoluta, alabado sea su nombre, es la certeza absoluta de que el Padre que dejó que su Hijo Jesús se sintiera desprotegido, ¿te acordás? Dice que en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre que lo dejó en manos del poder de las tinieblas, el Padre que lo dejó en manos del dolor más agudo, el Padre que lo dejó en manos de la muerte más atroz y feroz, el Padre que lo dejó durante 3 días en las manos del cruel paso del tiempo adentro de una tumba, es el mismo Padre fiel que lo levantó de entre los muertos, el mismo Padre fiel que lo exaltó hasta lo sumo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre y que lo sentó a la diestra de su trono por encima de todo poder humano y de todo poder satánico. Es el mismo Padre que convirtió el cruel paso del tiempo en el preludio, en la preparación de la victoria más extraordinaria para todos los hijos de Dios que creemos en el primogénito vencedor, en Jesucristo nuestro Señor. Porque su Hijo
como lo llama el apóstol Juan, el logos de Dios, la palabra de Dios. Es el cumplimiento, como hemos cantado y vamos a volver a cantar en un instante, es el cumplimiento de todas las palabras. Su Hijo, el Logos, la palabra de Dios, es el cumplimiento de todas sus promesas para tu vida. No importa el paso del tiempo. En esta mañana vos te vas a afirmar en la fidelidad del Padre y en la victoria del Hijo. Su resurrección cambia la tiranía de la tristeza que el paso cruel del tiempo produjo en vos en una exultante expectativa, en una triunfante espera del obrar maravilloso, del obrar poderoso de tu Dios, del obrar milagroso de tu Dios fiel en tu propia circunstancia y en tu propia vida. Cuando el Padre fiel exaltó a su Hijo hasta lo sumo y lo sentó a su diestra por encima de principados y potestades y poderíos humanos y satánicos, también, dice, puso debajo de sus pies a todos sus enemigos. También allí puso debajo de sus pies el poder de Crono. Y te redimió de su tiranía, y te redimió de su tristeza, y te redime de su crueldad, y te sentó juntamente con Cristo en ese lugar de victoria. Ahora podés caminar por los caminos de la vida, ya no más triste, ya no más desconcertado. Todas sus promesas, todas sus palabras, como dice San Pablo, ya son sí y son amén. Porque la palabra con mayúsculas, el Hijo de Dios, Jesucristo, ha vencido. Aunque el diablo venga y susurre a tus pensamientos y a tus oídos y te diga, ¿no ves que ya es el tercer día? ¿No ves que ya ha pasado mucho tiempo? ¿No ves que el paso del tiempo ha convertido en crónica tu enfermedad, en crónico tu problema financiero, en crónica la situación familiar? O lo que sea. Aunque esos pensamientos vengan puestos, instalados por el enemigo sobre tu vida, vos le vas a responder, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel, por medio de su Hijo, la palabra con mayúsculas, Él va a cumplir todas sus palabras en mí, todas sus promesas, y para mí los 3 días de espera, los 5 años de espera, los 8 años de espera, lo que sea, no son días de cronicidad, no son años de cronicidad, son días, son tiempo de expectativa, de victoria, porque lo que viene para mí es la manifestación del poder de la resurrección en mi propia vida. El paso del tiempo es indispensable, aunque no nos guste, para el desarrollo de nuestra fe. Porque si yo recibiera en este mismo instante lo que quiero, no necesito fe, ya lo tengo aquí, lo veo, no necesito fe para este vaso de agua, ya está. Pero la fe, dice la Biblia en el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y porque es así, es que el paso del tiempo es necesario también para el milagro. Si en el interín del paso del tiempo vos te desanimás, dejás de creer, te desalentás, dejás que la tristeza te envuelva, entonces estás abortando el milagro. Pero si en el entretanto del paso del tiempo te fortaleces creyendo, entonces tu vida se convierte en el útero que Dios usa para hacer nacer, para gestar un milagro en tu cuerpo enfermo, un milagro en tu necesidad material, un milagro en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en lo que sea. Dice la Biblia que el cruel Crono atacó a Abraham, porque el tiempo pasaba, Dios le había hecho una promesa de que él tendría un hijo, y él y su esposa eran estériles. Su esposa principalmente tenía el problema,
Pero a esta altura de la vida, ahora el problema era de los dos. Porque el tiempo pasaba y la promesa de que sería padre se había diluido por completo. Así que el cruel Crono atacó a Abraham, porque dice que Abraham miró su cuerpo y que lo vio como muerto, es decir, ya no tenía poder reproductivo. Crono le dijo que ya tenía casi 100 años, dice el texto bíblico. Pero dice la palabra que Abraham no se dejó atormentar por el tiempo, sino que creyó en esperanza contra esperanza. Por favor, poneme el versículo bíblico. Mira cómo dice: delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, Crono. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Para él, para Abraham, el paso del tiempo fue la oportunidad para fortalecerse en fe y creer en la fidelidad de Dios. Y lo hizo dando gloria a Dios, plenamente convencido de que su Dios era, dice, poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Porque su Dios era el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Querido, querida, hoy domingo de resurrección, el Dios que da vida a los muertos y que resucitó a su Hijo al tercer día, activa el mismo poder que da vida a los muertos, como dice, para llamar a las cosas que no son en tu vida como si fuesen, para que vuelvas a creer que van a ser hechas por Dios. Porque tu Dios es fiel y es poderoso para hacer todo lo que te ha dicho, todo lo que te ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Entonces ponete de pie. Vamos a orar por esas cosas que no son y las vamos a llamar como si fueran. Dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos opera no solo en los pastores, opera en los que creen. Así que yo puedo ser pastor y no creer, pero si creo, sea pastor o no sea pastor, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando. Y dice que está operando para llamar a las cosas que no son como si fueran, para que se hagan realidad en tu vida. Así que los que creen en esta mañana van a cerrar sus ojos y van a, en voz audible, no hace falta gritar, aunque sea un susurro, pero para que los principados y las potestades se sujeten a tu autoridad, vas a ejercer esa autoridad que Dios te dio y vas a llamar a las cosas que no son como si fueran. Activa tu fe ahora para creer ese milagro. Crono, el paso del tiempo, con su crueldad, no puede anular lo que Dios ha determinado para tu vida. Esa visión de Dios para tu vida, ese llamamiento de Dios para tu vida, no puede ser cancelado por el paso del tiempo. Porque dice la palabra que dones y llamamiento son irrevocables. Hoy es el tiempo de la restauración de lo que el enemigo y el paso del tiempo ha querido provocar en tu vida.
Así que ahora levanta tus manos al cielo, cerrá tus ojos y empezá en el nombre de Jesús a llamar las cosas que no son como si fueran. Yo te ayudo un poquito. Llamo ahora a lo que hasta ahora he llamado enfermedad crónica, la llamo sanidad de Dios. Llamo ahora el milagro de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu familiar enfermo. Llamo ahora al milagro de Dios sobre tu economía. Llamo ahora a la restauración de tu pareja, de tu hogar. Llamo ahora a la restauración del sueño, del proyecto de Dios para tu vida. Lo llamo ahora en el nombre de Jesús. Lo llamo, lo llamo, lo llamo. Lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo creo, lo confieso. El poder de la resurrección opera a través mío. Y el tiempo que ha pasado y el tiempo que pueda todavía pasar será tiempo de expectativa exultante, de espera en victoria. Lo peor de la noche ya ha pasado, ya empezó a amanecer sobre tu vida, ya empezó a amanecer, ya empezó a amanecer, ya empezó a amanecer, ya empezó a amanecer. La victoria de Dios empieza a manifestarse en tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Créelo, 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 créelo. No moriré, no moriré, hasta que Dios no lo cure.